Llegando a casa le cuenta todo a su mujer, para que finalmente le diga que pasara la noche en el terreno. Esa noche que mi abuelo se quedó a dormir en los salones, pasó algo muy extraño. Siendo cerca de las 1 o 2 de la madrugada, de repente empezó a escuchar risas de niños. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Miedo Oficial. Mi nombre es Ezequiel Zanetín y en esta ocasión estoy muy feliz porque les voy a narrar una leyenda, una historia de campo, mejor dicho, antigua. Se llama Risas Tenebrosas en el Campo. La siguiente historia de terror cuenta de un joven que al recibir de regalo unos terrenos descubre de la peor manera que allí espantan. La siguiente historia de terror data del año de 1900, el cual me fue contado por mi abuelo. Cuando mi abuelo era joven, trabajaba por su patrón. Su patrón era una persona de avanzada edad y por X motivo no pudo tener hijos. Como el patrón ya estaba en las últimas y no tenía descendencia o a quien dejar sus terrenos, reunió a sus leales trabajadores. El patrón les dijo: me queda un poco de tiempo de vida y ustedes son como mi familia. Antes de pasar a mejor vida, voy a dividir mis tierras en partes iguales. Dicho y hecho. A los pocos días, el patrón pasó a mejor vida. La parte que le tocó a mi abuelo era apartada del resto, y según lo que recuerda, nunca trabajó en ese lugar. Cuando llegó al terreno, vio que era muy grande. Además había unas casas. Al acercarse vio que las casas eran salones, y por alguna extraña razón quedó abandonado. Mi abuelo tenía en mente remodelar los salones y convertirlo en casa, así que después de dar una revisada al lugar, regresa muy feliz a casa. Llegando a casa le cuenta todo a su mujer, para que finalmente le diga que pasara la noche en el terreno. Esa noche que mi abuelo se quedó a dormir en los salones, pasó algo muy extraño. Siendo cerca de las 1 o 2 de la madrugada, de repente empezó a escuchar risas de niños. Mi abuelo al instante se despertó y con voz de miedo pregunta: ¿quién está allí? Dice que nadie respondía, así que nuevamente con un poco de valor pregunta lo mismo: ¿quién está allí? Solo seguía escuchando risas de niños y como el miedo lo estaba ganando, al final se quedó dormido. Siendo cerca de las 6 o 7 de la mañana, su esposa lo despierta y le pregunta: ¿qué hace dormido en la entrada de la puerta? Mi abuelo se despertó con miedo y le cuenta lo que pasó en la noche anterior. Como su esposa lo vio durmiendo en la entrada de la puerta, no le creyó y le dijo que lo habrá soñado. Ese mismo día, cuando llegó al pueblo, le preguntó a los vecinos si sabían algo de los salones abandonados que hay en su terreno. El más anciano del lugar le dijo que hace varios años unos bandidos, al quedar acorralados, ingresaron al salón y como no los dejaron escapar, disparó a varios niños para después terminar con su vida. Al final mandaron a derribar los salones porque la base estaba dañada. Y los meses siguientes construyeron una casa e hicieron su granja. Para suerte de mi abuelo, después de derribar los salones y construir una casa, la risa de los niños se dejó de escuchar. Ahora les hago una pregunta a ustedes, querida audiencia. ¿Cómo reaccionarían si escuchan risas de niños
de madrugada en un lugar desolado e irían a ver de dónde provienen las risas? Yo, por mi parte, estoy seguro que me asustaría como nunca lo hubiera hecho y me quedaría en el mismo lugar hasta que todo el bullicio de risa pase. Pero ustedes, ¿cómo reaccionarían si escucharan risas de niños de madrugada en ese lugar? Nos vemos en un próximo capítulo. Suscríbanse, denle like, compartan el contenido y nos vemos después. Cuídense mucho. Bye.